Hoy vamos a presentar El recuerdo me duele en el Ateneo, dentro de la sección de educación del Ateneo de esta casa, y lo organiza también AMESDE, de la que soy vicepresidenta. Me llamo Gregoria Sanz y la AMESDE es la Asociación de la Memoria Social y Democrática. La autora del libro El recuerdo me duele es Victoria Cuevas. Está editado por la Fundación Domingo Malagón, que tenemos aquí con nosotros a Javier Moreno. También tenemos dos hijos de la protagonista, que son Florencio, ¿está por allí? Florencio y César, que son los hijos de Teresa. Teresa Alonso Otero. Y también Victoria Cuevas, que es la autora que nos hablará sobre el libro. Voy a dar la palabra primero a Javier Moreno, de la Fundación Domingo Malagón. Gracias, Javier. Pues muchísimas gracias, Goyi. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar al Ateneo el dejarnos esta sala para estar aquí con vosotros. También agradecer, como no puede ser de otra forma, a AMESDE, el compartir con la Fundación Domingo Malagón este espacio, y también a Victoria su esfuerzo por sacar la historia de una víctima del franquismo de las sombras. Esa labor que se viene realizando desde hace ya muchos años. Allá por los años 70 hubo gente que empezó a hacerlo en condiciones mucho más duras, pero que Victoria pues se ha atrevido a hacerlo actualmente. Ya saben ustedes que la labor de la memoria es recuperar historias que el poderoso se dedica siempre a borrar. En este caso, el poderoso en nuestro país tiene un nombre concreto, que es el franquismo, que una de sus labores fundamentales fue el borrar la historia. Una de las condiciones de su victoria fue imponer otra historia que no es la historia verdadera. En nuestro país, la recuperación de la memoria tiene entonces nombre y apellidos, porque hay un causante, que es la represión franquista, y hay unas víctimas, que son los represaliados republicanos, precisamente los que defendían la legalidad democrática, que muchas veces, como estamos viendo actualmente, se pone en cuestión. Recuperar de las sombras una biografía, como es el caso de Teresa, pues contribuye desde nuestro punto de vista, desde nuestro modesto punto de vista, a higienizar la realidad democrática de nuestro país. Y también, de otra forma, son historias de dignidad donde nuestros jóvenes y futuras generaciones deberían tener el derecho de mirarse, como ocurre en otros países de nuestro entorno, del entorno europeo, donde se cultiva y se cuida mucho la memoria democrática, para que precisamente las generaciones venideras puedan estudiar y ver cómo se puede defender un modelo democrático, cosa que en nuestro Estado no está ocurriendo. Como decía, gracias a historias como la que ha recuperado Victoria en la figura de Teresa, se puede aprender cosas que se nos han ido ocultando. Siempre a nosotros, a la Fundación Domingo Malagón, nos gusta relacionar la memoria con el conocimiento. Por tanto, cuando se está negando la memoria o se está manipulando, se está negando el derecho fundamental, que es el derecho al conocimiento, que, como repito, si ustedes me permiten, en nuestro país no está al 100%, puesto que está bastante comprobado que hay una parte de nuestra historia que se ha borrado o se ha manipulado. Me van a permitir que les comente rápidamente, no me quiero poner muy pesado, pues lo más importante es que hable la autora y los hijos de Teresa. ¿Qué es y qué somos la Fundación Domingo Malagón? La Fundación Domingo Malagón es una fundación que nace en el año 2000 precisamente con este propósito, que es recuperar la memoria democrática, como nos gusta a nosotros llamarla, de este país, puesto que estamos recuperando la memoria de aquellos que defendían la legalidad democrática. Hago una rápida referencia al nombre, Domingo Malagón. Ya saben que es un héroe del Partido Comunista de España, que se dedicaba a falsificar la documentación de los que estaban fuera en el extranjero, incluso los que estaban dentro, y que nunca ninguno de sus documentos fue logrado descubrir por la policía franquista, ni tan siquiera por la policía francesa en la frontera, y por tanto nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener ese nombre en la fundación. Domingo Malagón sigue vivo, es pintor de profesión, ya está muy mayor y muy malito, ya no se dedica a la pintura, pero consiguió luego, ya cuando llegó la democracia en nuestro país, dedicarse primero a llevar el archivo del Partido Comunista de España y luego a dedicarse a la pintura. La Fundación Domingo Malagón, junto con la Asociación Foro por la Memoria, son dos asociaciones hermanas. Hacemos labores de recuperación de la memoria
por todo el Estado, labores multidisciplinares, desde apertura de fosas comunes, que quizá ante los medios de comunicación es lo que siempre se ve más, y simplemente, ya les comento que no me quiero alargar mucho, nosotros no abrimos fosas comunes, que es la visión que quizá los medios dan porque nos gusta o nos apetece. Nosotros abrimos fosas comunes como una labor reivindicativa. Nosotros pensamos y reivindicamos que tendría que ser la administración pública del Estado quien abriese esas fosas comunes para recuperar la víctima del franquismo. Como no lo hace, no lo realiza, pues lo hacemos nosotros, pero simplemente a toque reivindicativo. También señalizamos lugares de memoria, les comento dos, tenemos bastantes estelas y hitos y monolitos por todo el Estado español, pero por ejemplo hemos señalizado la isla de San Simón en Vigo, que es una isla que fue utilizada como centro de represión del franquismo, o las tapias del cementerio del Este, hoy conocido como la Almudena, donde saben que fueron fusilados más de 4.000 represaliados del franquismo, que estén en archivo, entre ellos las famosas 13 Rosas. Actualmente, junto con AMESDE, pues formamos parte de la plataforma contra la impunidad del franquismo, también de la plataforma Solidarios con Garzón, que es, como bien saben ustedes, una plataforma que intenta apoyar al juez Garzón, que ha sido acusado por prevaricación precisamente por intentar investigar la represión de las víctimas franquistas, que es una de nuestras reivindicaciones, que el sistema judicial español creemos que tiene que intervenir y que es necesario que esas víctimas o que esa represión franquista sea investigada, como ha ocurrido en otros estados, como ha ocurrido por ejemplo en Francia, en Alemania, está ocurriendo actualmente en Guatemala y no supone ningún problema de convivencia ni ningún problema democrático. Completo un poco me voy a poner un poco reivindicativo, me lo van a permitir, Victoria, y termino rápidamente. Que nosotros creemos que es necesario terminar de recuperar la memoria por higiene democrática, ya lo he comentado. Creemos que precisamente la recuperación de la memoria es una de las garantías o de las consecuencias de un Estado de Derecho, que no es nada raro en el ámbito en que vivimos. Por ejemplo, en Francia, allá por el mes de noviembre, quiero recordar que se ha quitado la última calle, hablamos antes del tema del callejero, de la simbología franquista, la última calle al mariscal Pétain, que fue el mariscal colaboracionista de la Alemania nazi, de la Francia fascista, por así decirlo, me lo van a permitir ustedes. Se ha quitado la última calle precisamente en su pueblo natal y no ha supuesto ningún problema. Eso en el Estado español todavía estamos a la espera de que se quiten muchas calles. Me comentaba el compañero, por ejemplo, aquí en Madrid, pues seguimos teniendo un montón de simbología, como es el Arco del Triunfo en la Moncloa, que no pedimos ni mucho menos su demolición, pero sí nos gustaría que se reinterpretase y que la gente viese en ese arco no solo un símbolo de victoria, sino por qué se hizo y qué victoria supuso, cuáles fueron las víctimas, en fin, que se reinterpretase un poco la memoria. También, por ejemplo, en Alemania, allá por el mes de julio del año 2010 se aprobó una ley por unanimidad de todo el arco parlamentario en el cual se retiraba la condena a los desertores de la Wehrmacht, es decir, aquellas personas o soldados que decidieron no combatir del lado del ejército nazi de Hitler y dejar las armas, que fueron condenados, muchos de ellos a muerte y muchos de ellos a condenas de cárcel. El Parlamento alemán, todo el marco parlamentario, todos los partidos por unanimidad votaron el anular las condenas, cosa que en el Estado español todavía no se ha conseguido. Nosotros creemos que la ley de memoria, la famosa ley 52 del año 2007, es una ley que supuso un gran avance porque tiene muchas cosas positivas, pero creemos que es necesario ya de una vez por todas seguir avanzando con este pequeño pasito que ha supuesto esta ley y terminar de construir nuestra memoria y sobre todo romper este Estado democrático. Tiene de una vez por todas que romper con lo que fue el Estado autoritario del franquismo, y no hay mejor cosa para hacerlo que precisamente declarar nulas por ley, que es lo que estamos luchando ahora, las sentencias dictadas por Franco, porque saben ustedes, se lo comento rápidamente, que hay un mecanismo que prevé la propia ley de memoria, que es una recuperación personal que pueden poner en marcha los familiares, pero que hay muchos compañeros y muchas personas que fueron condenadas por su hecho social, político, sindical, por el régimen de Franco, y que no pueden recuperar su nulidad, su sentencia, porque no existen familiares para hacerlo. Y la sociedad en sí no puede, según la propia ley, situarse para pedir la nulidad. Concluyo, no les quiero marear más con dos temas de actualidad, yo creo que son candentes. Por un lado está el famoso diccionario de la Real Academia de la Historia, que nos dice un poco cómo está la situación. Yo creo que es importante que me permitan reivindicar desde aquí, de todos los sitios, que no se pueden dar fondos públicos a reales academias de la historia que publican diccionarios con términos totalmente totalitarios y favorecedores de las teorías fascistas o neofascistas o neofranquistas, como quieren ustedes llamarles. Y otro tema
candente también de actualidad, pues quizá el símbolo más llamativo de todo el Estado español, que es el Valle de los Caídos, que saben ustedes que está ahora de actualidad. Yo creo que es importante. Nosotros nunca hemos pedido su demolición, como dicen otros por ahí, ni cosas por el estilo, pero sí sería importante que al Valle de los Caídos se le diese una vuelta y se reinterpretase su historia, y todo el que fuera por allí pues supiese no solo la magnitud del monumento, sino supiese quién lo construyó, por qué se construyó, y sobre todo eso, la mano de obra que se utilizó y cuál fue el valor que se le quiso dar. Sería algo bastante importante, y yo quiero dejar una nota de esperanza, que espero que las generaciones futuras se encuentren un Estado español en el cual estas cosas ocurran, que se puedan dirigir al Valle de Cuelgamuros y encontrarse un sitio de interpretación, un lugar de reinterpretación de la memoria, como ocurre en otros estados europeos. Concluyo reiterando mi agradecimiento a Victoria por su labor. Yo creo que es importante labores personales de empeño como el suyo en recuperar figuras que desde las sombras, por supuesto también a su familia. Nosotros siempre defendemos el modelo colectivo de memoria, porque creemos que la memoria interesa a la sociedad, la enriquece, así que siempre superamos el ámbito personal. Pero yo os lo comentaba al compañero, yo también soy nieto de víctima del franquismo, y creo que el ámbito familiar ha sido muy importante en el caso del Estado español para conservar la memoria familiar, que es la que ahora precisamente está saliendo a las calles y está reivindicando esa memoria colectiva que nos interesa a todos. Pues nada más, un caluroso homenaje a Teresa en su recuerdo y a Victoria por su labor. Muchísimas gracias. Uno de los hijos de Teresa tiene la palabra, y luego hablará César, otro hijo. Muchas gracias a todos por venir. Lo que quiero decir es muy breve. Solamente se me viene a la memoria el título del libro que dice "El recuerdo me duele". Cuando yo hablaba con mi madre y le decía y la animaba que escribiera, pues en fin, todo lo que le había pasado, pues la directora, su juventud principalmente, ella me decía que en muchos momentos tenía que dejar de escribir porque era tal el dolor del recuerdo que tenía que no podía continuar el seguir escribiendo ese libro. Entonces el título que Victoria ha escogido para el libro de Recuerdo me duele, pues muy acertado y refleja realmente pues lo que me costó a mi madre. Estaba diciendo que, en fin, dice muy bien el dolor que pasó mi madre, pues escribiendo pues todas esas notas que luego se las pasamos a Victoria pues para hacer este magnífico libro. En segundo lugar, que bueno, pues estoy muy contento. Esto es un proyecto que nació hace ya un par de años, con muchas dificultades y con mucho trabajo de Victoria, y bueno, que al final pues el poder estar con todos los amigos y poder presentarle para mí es un orgullo tremendo. Y luego en tercer lugar, que seguro que mis padres, ver aquí a sus tres hijos juntos, para mí yo creo que va a ser el mejor homenaje que vamos a dar a mi madre. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Yo, después de la lectura del libro, he hecho unas reflexiones y sobre ellas he escrito una serie de cosas que quiero leérselas. Dice, cita el autor en el preámbulo del libro, refiriéndose a Teresa, que recordar su memoria es un acto de reconocimiento obligado a ella y a toda la generación de mujeres que lucharon contra el franquismo. Quiero yo por ello hacerle también ese reconocimiento a los dos, recordándoles como los padres excepcionales que fueron. Esta apreciación no la he tenido siempre, pues aunque han sido para mí unos padres muy queridos, no ha sido hasta la lectura del libro cuando he podido apreciar la verdadera dimensión de sus cualidades personales y humanas. Porque durante la convivencia con ellos rara vez se producía una conversación hilvanada que hablara de esos temas, solo comentarios aislados que por otra parte eran recibidos no con demasiado interés. Durante la lectura he podido valorar la magnitud de los sufrimientos que han padecido. De ellos, los que más me han impresionado han sido, por parte de mi madre, su detención por encubrimiento del asesinato de su tío y de sus dos primos con los que había convivido, las penalidades del embarazo en unas condiciones que la hacen escribir
Dormíamos en el suelo de los patios, de los pasillos, de los váteres, en las escaleras. Terrible. Las que teníamos un petate éramos felices. Al dar a luz sola en un lugar tan inhóspito cuando sabe que muchos bebés no consiguen sobrevivir. El traslado en camión a las Salesas para la exploración del juicio 24 días antes del parto en unas condiciones que apenas podían dar. El traslado lo realizaron la tarde anterior por lo que tuvo que estar toda la noche sentada en un banco y dando paseos. La condena de 30 años que, como era totalmente inocente de los cargos que se le imputaban, se lo pusieron por auxilio a la rebelión. El traslado de Madrid a Saturarán con otras 7 madres y sus respectivos hijos, de 2 meses en mi caso y con 8 días algunos. Las penalidades que pasaron la hacen escribir. Imaginaros el viaje en vagón de tercera en un tren de correo. Llovía sin parar. Cuando llegamos a Zumaya, donde tenía que hacer el transbordo, tuve un enfrentamiento con los guardias civiles recriminándoles su comportamiento, puesto que nada hacían por ayudarnos, cuando teníamos que cargar con los niños, la maleta, el petate y además aguantar la lluvia. Las condiciones inhumanas que tenía cuando llegaron a Saturarán, con un solo retrete por planta, con una pila alargada y un grifo a modo de lavabo, sin ducha, sin agua caliente, sin nada. La crueldad con que algunas monjas trataban a las reclusas, llegando a tirar de un puntapié el cazo donde mi madre estaba preparando una papilla, aprovechando los rescoldos donde quemaban la basura, el único motivo que estaba prohibido. De los sufridos por mi padre voy a citar 3. La desesperación que tuvo en muchos momentos de los 3 años de mili que tuvo que hacer, le supuso tener que dejar la empresa donde trabajaba y solo poder hacerlo durante los permisos, lo que le obligaba a tener que dejar de visitarla. Tal desmoralización le lleva a escribir en una de sus cartas: por las noches en la garita me obsesiono hasta pensar que nunca voy a salir de esa terrible vida. Maldita mili, maldita guardia, maldita suerte. Su detención acusado de supuestas relaciones con los huidos rojos en la sierra, es decir, con los maquis de Guadarrama. Esto supuso que durante los interrogatorios le dieran unas terribles palizas que mi madre siempre creyó, no sin razón, que fueron la causa de su prematuro fallecimiento. El hundimiento moral que le produce al verse en la cárcel cuando mi madre ya está en libertad. A pesar de los esfuerzos que hace ella, no lo consigue en muchos momentos, como cuando él escribe: no sé de qué hablarte sino de la enorme pena que siento por no estar a tu lado. Se me representa la escena que con tanta ilusión esperaba, y era presenciar tu llegada. ¿Es posible que estés en casa y yo no? ¿Cuánta desgracia nos ha caído encima? Estos 7 años han deshecho nuestra vida y nuestra juventud. Y todo por tener un lema, la honradez, y por misión ser justo en la vida. Todos los sufrimientos padecidos no les hicieron mella. Su carácter siguió siendo alegre y positivo, y a ninguno de los dos les generó ningún sentimiento de odio o de venganza. También dice Victoria que seguramente este no es el libro que Teresa hubiera escrito. Ciertamente, el suyo lo habría prolongado por lo menos hasta el fallecimiento de mi padre, y él sería el principal protagonista. Ello hubiera insistido en el amor que se profesaban. El cariño que se tenía quedaba reflejado en todas las cartas que se escribían, y en ellas las palabras contenían su auténtico significado. Este verdadero amor duró hasta el fallecimiento de mi madre. Ella lo manifestaba recordándole diariamente. De igual forma, Benicassin hubiera sido uno de los capítulos importantes en su libro. No en vano lo eligieron para cuando se jubilaran. Allí ella se encontraba feliz. Además de tener como vecinas a Enriqueta y Josefina Roca, toda la zona le recordaba a mi padre. Le recordaba cuando se conocieron en el Estado Mayor de Castellón, cuando se casaron en Segorbe, cuando recorrieron los pueblos de la Sierra de Espadana organizando la evacuación de la población, cuando trabajaba de enfermera en el Hospital de la División Internacional de las Villas de Benicassin y muchos hitos más. Aunque esos tiempos fueron de desolación y muerte, según ella ha escrito, la memoria solo seleccionaba los buenos momentos. Otro capítulo destacado hubiera sido el relato de sus vivencias con sus amistades que hicieron en esa época y que permanecieron hasta sus últimos días, como Enriqueta y Josefina, y cuya amistad comenzaron en un curso de formación de cuadros de Enriqueta en la prisión de Venta Josefina, como Carmen Villanueva, hija de una empresa asturiana de Saturarán, como Consuelo García, Chelo y Anita Morales, también compañeras de Ventas y Saturarán. Tampoco podría faltar el relato de una de las amistades más queridas de todos nosotros, y es la que entablaron con la familia de Jonan Chustegui y Dominica Bayola.
que yo considero mi segunda familia. La relación comenzó cuando desde una ventana vieron a mi padre y a mi abuela entrar en una tienda de Ondarroa llamada Orisopoto. Mandaron a una de las hijas a que averiguaran quiénes eran, y enterados de la terrible situación que sufría mi madre, a poco tiempo comenzaron a llevarla diariamente alimentos. Enseguida cuajó una amistad con ellos que continuó con los hijos y que ya está continuando con sus nietos. Si destaco esta amistad es por lo singular del caso, pues aunque es sabido que muchas familias de Ondarroa y de Keitio ayudaron a las presas de Saturrarán, no se conoce que la vida fuera tan continuada y hasta la excarcelación, y que la amistad se haya prolongado en el tiempo. Por último, quiero hablar de mis recuerdos de aquella época en homenaje a mi madre y también por justificar en esta mesa. El primer recuerdo que tengo es con mi padre delante de la puerta metálica de la prisión esperando a que la abrieran. Como debía tener alrededor de 4 años y a los 3 años que me sacaron de allí iba como visitante. También recuerdo con nitidez el patio donde celebramos el Día de la Merced, con la cuncalla en el centro, las fuerzas vivas en un lateral y nosotros, los niños, con cierto retraimiento. Otro de los recuerdos imborrables es ver desde el petate de mi madre recogido en el suelo y el lechero al lado. También cuando nos decía adiós desde una ventana de la primera planta, pero un poco retirada porque no les permitían asomarse. Otro recuerdo, aunque algo borroso, es cuando me hicieron la fotografía que aparece en el libro con Miren y Xavi, y que son los 2 hijos más pequeños de los 5 que tenían Johnny y Domenica. Y ya en Madrid y hasta la excarcelación de mi padre tengo varios recuerdos indelebles. El más nítido es el de la muerte de la tía Vicentita, cuando ella tenía 15 años y yo 5. Entonces la unidad familiar la formábamos mi abuela Carmen, mi abuelo Julián, la tía Loli y Vicentita, mi padre y yo. Otro de los recuerdos más claros que tengo es acompañado a mi madre cuando iba a ver a mi padre a la cárcel de Carabanchel. Mi padre es detenido 3 meses antes de la puesta en libertad de mi padre. Esos recuerdos me permiten ver con claridad, sentado en el tranvía, pasando por la calle Toledo y las aceras abigarradas de gente. Ver la fuente con peces de colores que había en las proximidades de la prisión. Ver las colas para entrar al recinto del penitenciario y algunos recuerdos más. Por último, Victoria. El magnífico libro que has escrito tiene un gran valor histórico, puesto que todo lo que en él se dice se ajusta a la verdad y sin exageraciones. A nivel personal, me ha permitido llegar en una retrospección interior a conocer mucho mejor a mis padres y a mí mismo. De no ser por él, gran parte de la biografía de ellos se hubiera perdido. Supone un tesoro para mí, que heredarán mis hijos y mis nietos. Por ello estaré eternamente agradecido. Muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, César. Y ahora Victoria Cuevas, que es historiadora y la autora del libro, nos va a decir algo sobre este libro. Y después Feliciano Páez, también historiador, nos va a leer 3 poemas en homenaje a las mujeres, a nosotras, las mujeres republicanas. A ver. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias al Ateneo, a MESDE y a la Fundación Malagón por haber propiciado este acto, y a la Fundación Malagón especialmente por haber publicado esta historia. Yo os quería comentar un poco el porqué de este libro y también qué es lo que más me ha impresionado de esta historia, que a rasgos un poco desilvanados, los que no lo habéis leído, ha esbozado su hijo César. Hace 2 años más o menos, como decía Florencio, se empeñó en que conociera la documentación que tenía de su madre. Había muchísimas cosas. Había un cuaderno manuscrito con testimonios, el testimonio de toda su vivencia durante la guerra y durante la cárcel. Ella había guardado casi unas 500 cartas de la cárcel que ella escribió a su familia, especialmente a su marido, incluso las que le habían enviado a ella.
guardó también todos los documentos oficiales que la condenaron, de la denuncia, de la condena, de la excarcelación, y todo aquello me pareció un legado que había que sacar a la luz. Me pareció suficientemente importante como para que esa mujer, su voz, la conociéramos y contribuir con ello a formar parte de esa memoria colectiva que creo que es tan importante como que como españoles vayamos construyendo. Por otra parte, me impresionó muchísimo. ¿Puedes pasar, por favor? Me impresionó muchísimo no solamente la historia de Teresa, sino que al intentar encajar como un puzzle todos aquellos documentos inconexos, difíciles de leer la mayor parte de ellos, al intentar encajarlo con los hechos históricos, al meterlos en un contexto, me impresionó muchísimo que toda una generación de mujeres fuera capaz de salir del espacio privado donde habían estado confinadas hasta entonces y luchar por un ideal, por sus ideales, por los derechos que la República les había dado. Por eso, sí, bueno, he hecho alguna virguería que sale a destiempo. Pasa, por favor, Inés. Bueno, ahí está la fecha de nacimiento y de muerte de Teresa. Por eso voy a esbozaros un poco toda la actividad de esta mujer, que es similar a la de miles de mujeres jóvenes como ella, de 20 años, incluso menos, que se lanzaron, como os digo, al espacio público. Teresa, como muchas jóvenes de su barrio, que era del barrio de Usera de Madrid, se afilió muy pronto a la Unión de Juventudes Comunistas, que luego se uniría, o en parte se uniría, con las socialistas en el año 36. Era una idea de estar unidos y de luchar en aquellos momentos iniciales, o sea, cuando todavía no había guerra, de crear un colectivo de jóvenes que luchaban por sus ideas, eran de izquierdas, pero luchaban también por crear foros de cultura. Incluso estaban preparando unos contrajuegos olímpicos en Barcelona, que había unos en Berlín, otros en Barcelona, y se estaban entrenando precisamente cuando estalla la guerra. Estos jóvenes valerosos y con mucho coraje, en los primeros momentos de la guerra, participaron de una manera prácticamente espontánea. Teresa se había afiliado al PC ya, al Partido Comunista, y cuando estalla la guerra ese mismo día, ella cuenta que se pasaron la noche del 18 de julio haciendo guardia en el Puente del Rey para defender Madrid. ¿Pasas? Y casi de una manera también espontánea, su grupo de Usera, su célula de Usera, se vio, ya que estaban en el Puente del Rey, se vio de alguna manera mezclada con la milicia de la columna Mangada, una columna que estaba organizándose, estaba entrenándose mínimamente, ellos que no tenían armas, ellos que no tenían ninguna preparación militar, se lanzaron a formar parte de esta columna y a luchar por la defensa de Madrid. Y así Teresa, casi sin darse cuenta, simplemente por su compromiso político en aquel momento, se vio convertida en una miliciana. En una miliciana como esas que tenéis ahí, que son dos compañeras suyas de la columna Mangada. Su foto como miliciana no la hemos conseguido, aunque su hijo César la ha visto en una publicación en alemana, ¿no? Me dijiste. Ah, en el ABC, la viste en el ABC, pero bueno. Sí, iba con la Mangada y era en pleno, digamos, en pleno fregado, una zona que se comenzó solamente se veía pero sí, bueno, estas mujeres que se empezaron que las llamaron en aquel momento heroínas de trinchera, ejemplos de valor y coraje popular, interesaban mucho en aquellos primeros momentos en que la lucha era una lucha popular, no había un ejército organizado en la República, y esa
esa miliciana de la que hemos visto tantas veces carteles con sus cartucheras, sus armas, y que daban esa imagen, ¿no?, de la lucha popular, incluso las mujeres, es una imagen que se mantuvo muy poco tiempo en realidad. Y estas mujeres, además, la mayor parte de ellas no participaron directamente en el frente. Teresa parece, por su testimonio, que sí, que estuvo participando en algunas de las batallas, por ejemplo la de Talavera, donde dice concretamente que los moros subidos a los árboles les disparaban y diezmaron pues el batallón en el que ella estaba encuadrada, que era el batallón, ahí tenéis un cartel de Aida Lafuente, que era una heroína del año 34, de octubre del 34, de la rebelión de Asturias. Y Teresa parece que fue una de las pocas mujeres que realmente empuñó las armas y no solamente hizo tareas de apoyo a los republicanos. Estuvieron luchando en toda esa zona que veis ahí en torno a Ávila. Mangada, su columna, dominó durante los meses del verano, los meses del verano del 36, dominaron esa zona hasta que se tuvieron que replegar. Pero en ese momento, en octubre, cuando se repliegan, ya al gobierno de la República no quería que esas mujeres estuvieran en el frente. Largo Caballero dio un decreto por el cual todas las milicianas tenían que salir del frente y dedicarse a otra tarea. Hombres al frente, mujeres al trabajo, era el lema. Había mucho que hacer en retaguardia. Y por eso, utilizando una terminología militar que les llegaba mucho a estas mujeres, esos carteles con los que empapelaban Madrid, hablaban de obreras de choque, incorporaros a las trincheras de producción. Es decir, un lenguaje militar para que estas mujeres como Teresa en retaguardia ocuparan los puestos que los hombres no podían desarrollar porque tenían que ir al frente. A Teresa le encargaron específicamente que organizara talleres textiles, que entonces eran considerados una industria de guerra. Era muy importante el abastecer de todo tipo de prendas de abrigo a los milicianos que estaban en el frente. Y ella, muy obediente a las consignas de su partido, se plegó a dejar las armas, aunque nunca abandonó su 6,5, que decía ella que siempre llevó consigo, hasta que la cogieron presa, y estuvo durante el otoño del 36 organizando unos talleres textiles que resultan muy curiosos, porque se trataba de movilizar a las mujeres entre 15 y 25 años de cualquier partido político, de cualquier condición, para que solidariamente ayudaran a los hombres que estaban en el frente. Les costó mucho, decía Teresa. Les daban los materiales, es decir, la lana, las telas, para que trabajaran en su casa, les daban los patrones y luego los recogían. Eran unos talleres un poco peculiares. Ella trabajó mucho en los talleres del barrio de Usera y, como comprometida políticamente que estaba, esto no le llegó, y también formó parte de los cientos de jóvenes que recorrían las calles de Madrid para que ese cartel que la República había difundido de alistaros, es decir, para que los jóvenes se decidieran alistarse en ese nuevo ejército popular que estaba organizando, y por todas partes pues daban mítines, animaban, y también volvió como a actuar un poco como miliciana al tratar de ir a las afueras de Madrid para evitar que los milicianos que se volvían, digamos, hacia el centro de la ciudad no se perdieran sus armas. Eso era un tema también importante en aquel momento, como veis en ese otro cartel que la República también difundió entonces. Es decir, miliciana, una mujer que organiza estos talleres, que lucha porque la República se defienda y que no le basta con todo esto y quiere ser aviadora. Entonces se presenta
a unos cursos que daba las propias juventudes a las que ella pertenecía, unos cursos teóricos que luego tenían que hacerse prácticas en Rusia, o se hacían prácticas también en San Javier. Se apuntó con su hermano Pablo, y como ella dice en ese texto que os dije que había escrito como unas memorias, dice: Indalecio Prieto aprobó solamente la instancia de mi hermano, la mía no, por ser mujer. Lo cierto es que las pocas mujeres aviadoras que había en aquel momento no les permitían tampoco participar en acciones directas de guerra, sino que las dedicaban a acciones de propaganda desde el aire o a reconocimiento de zonas y demás. Como esto no le salió y sus padres habían sido evacuados hacia Valencia porque el barrio de Usera prácticamente desapareció, su casa desapareció, allí, como ella decía, pensaba que no podía estar sin colaborar con mi esfuerzo en ganar la guerra. Por eso se apunta para ser enfermera de guerra en un hospital de las Brigadas Internacionales que había en Benicàssim, que, como ha señalado César, será uno de sus puntos vitales posteriormente. Allí estuvo trabajando como enfermera en unos cursos muy rápidos que daban para este fin, y es decir, tampoco le llegó, y de nuevo volvió a una actividad política y a una actividad mucho más arriesgada en el frente de Levante, cuando con otros miembros del PC se integró en un servicio altamente peligroso, que era el servicio de información del Estado Mayor de Levante. Eso, que fue ya en el año 38, ella lo considera un gran premio, pero sin embargo era tan arriesgado como subir a la montaña, buscar los fragmentos del ejército republicano y dónde se encontraban las tropas enemigas, y dar parte al Estado Mayor que estaba en Castellón primero y luego en Valencia, de dónde se encontraban las tropas para que pudieran abastecerles y poder estar informados. Contaban con 2 motoristas para este fin, y ella cuenta que les bombardeaban por el aire, por tierra, y que si se salvaron pues fue casi un milagro. Pero como todo no es dramático en la vida, en esta acción conoció a un muchacho que pronto se enamoró de él, y aprovechando que no sabían si esto iba a ser, es decir, no sabían su vida cuánto iba a durar en estas circunstancias, Teresa, en esa foto que no es del momento, os podéis imaginar, es una foto que encontramos que es anterior, y Florín Blanco, que era también un activista, primero socialista y luego comunista, que había ya participado, y que en estos momentos, en todos los movimientos del año 34, y en este momento era un responsable del Partido Comunista, del comité del PC en la zona, pues aprovechan un día que bajan de las montañas y se casan en Segorbe ante un comité del Partido Comunista. No es la foto de su boda, no la tenemos, pero esta magnífica foto que hizo el magnífico fotógrafo Alonso nos vale como recordatorio de lo que sería aquella boda, que en el caso de la de Teresa hasta comieron bien, porque encontraron, dice ella, un cerdo, o lo robaron, no se sabe muy bien, lo asaron, lo comieron, y al día siguiente volvieron a subir al frente. Después de todos estos, como veis, avatares de participar en un montón de sitios en la guerra para defender esos ideales que ella tenía, como tantos jóvenes, insisto, cuando cae Madrid, en marzo del 39, se rinde Madrid, ella, con muchos más, sabéis que casi con 30.000 personas, decidieron salir de España. Tenían noticias de lo que les podía pasar si se quedaban, y se fueron concentrando hacia el puerto de Alicante. En ese derrumbamiento total, ya todos habéis leído, supongo conocéis algunas historias tremendas que describen esos 3 días que más de 30.000 personas estuvieron republicanos en el puerto de Alicante, y que bueno, allí pasó de todo. Hay un testimonio de Massaw maravilloso en el que dice que estos últimos españoles de verdad,
que se vieron obligados a rendirse cuando veían a lo lejos los barcos que iban a venir a buscarlos, pero que daban la vuelta. Algunos de ellos estaban contratados por el comité de evacuación, pero daban la vuelta ante aquella masa de gente ante la que la sentían armada. Además, tenían miedo a que aquello no pudiera hacerse bien. Por lo que fuera, los que sí entraron fue una división italiana, la división Littorio, que cuando se dieron cuenta eran fascistas, es decir, los del puerto creían que venían a salvarle. Entonces, bueno, pues allí pasaron de todo, y desde allí, al principio decían que iban a soltarles, no tenían, en fin, eran simplemente republicanos con miedo a lo que pudiera pasar. Desde allí les obligaron a caminar 4 kilómetros hacia este paraje, como veis, un paraje tremendo, que se conoció desde entonces como el Campo de los Almendros. Este Campo de los Almendros donde ellos mismos levantaron la alambrada, donde no había nada, y como podéis imaginaros, en marzo del 39 los almendros todavía no tenían almendras, tenían todavía la flor y poco más, pues la flor ya pasada, bueno, estaba formándose, no tenían más que comer esos almendros, almendrucos, bueno, ni almendrucos, y había un reguero de agua en aquel lugar. Fue terrible, y ahí he puesto ese texto de Massaw que tanto me gusta, dedicado en su libro Al campo de los almendros, donde habla de, bueno, no lo puedo leer desde aquí, podéis leerlos, calados, ¿no?, por una fuerte, pertinaz lluvia, por una lluvia pertinaz, sucios, no sé, ¿lo puedes leer? Apelotonados, perdidos, porque han perdido, acorralados, sin salida. Son los últimos españoles rotos, derrotados, heridos, soñolientos, medio muertos, lo mejor del mundo. A las mujeres, después de tenerlas allí durante algún tiempo, les permitieron volver a sus destinos. Sabían que no podían escapar, la Guardia Civil las iba a controlar. Y a los hombres los llevaron a otro campo, al campo de Albatera, donde allí estuvo retenido su marido durante algún tiempo hasta que enfermó, lo llevaron a un hospital. Y estas cosas que tiene la vida, que no todo va a ser terrible. Y además yo creo que esta historia, este drama, es sobre todo, además de un drama, es una historia de amor maravillosa y de generosidad. Pues esa historia de amor triunfó y pudieron salir, lo sacaron del campo porque estaba enfermo, le permitieron regresar a Madrid, se encontraron, volvieron a vivir en paz, hasta que, como antes esbozaba César, una tía, una prima de su madre, la denunció considerando que ella no había defendido a su marido y a sus 2 hijos cuando los asesinaron en el verano del 36, y ella estaba allí en la columna mangada. Ella dice en su defensa que querían que les dijeran los nombres de los anarquistas que detuvieron y mataron a sus familiares, pero ella no los conocía, hizo todo lo que pudo, pero la prima la denunció. Una denuncia en aquel momento de cualquier tipo, aunque luego ella hizo un documento exculpatorio del que ahí hay un fragmento en el que dice que lo único que querían es que la llamaran para ver si podía declarar y saber quién eran los asesinos de su familia. En aquel momento, cualquier gesto, y más contra una mujer republicana que había luchado en la guerra, eso era una condena segura. A Teresa la detienen y siguió el suplicio que sufrieron muchas de esas mujeres, bueno, la mayor parte de las mujeres que fueron acusadas y encarceladas en Madrid. Primero en Gobernación, donde ella se dio cuenta que estaba embarazada de César. Después en la cárcel de Ventas, donde permaneció, como veis ahí, hasta junio del 40, donde la verdad es que resulta un tanto triste el saber que esta cárcel, que se había construido 6 años antes como una cárcel modelo,
como una cárcel realmente de humanización y de las presas que iban a vivir allí. Una cárcel que Victoria Kent había tenido mucho empeño en sacar adelante. Esa cárcel para 500 reclusas se había convertido en un almacén donde llegó a haber entre 7.000 y 10.000 reclusas en ese verano del 39, y donde practicaron con ellas pues bastantes horrores, entre otros el cortarles todas las cañerías y los servicios para que tuvieran que hacer cola en la única fuente que había en el patio. Es decir, una serie de cuestiones un tanto terribles y gratuitas. Poco antes de dar a luz, cuando ya estaba muy embarazada y apenas si podía mover, la convocaron a un consejo de guerra, donde ella con otra persona que se llamaba Libertad fueron condenadas a 30 años de reclusión con un término que utilizaban mucho en aquel momento, que era auxilio a la rebelión. No se sabía muy bien qué quería decir, pero era auxilio a la rebelión. Esta historia de amor que os estaba contando también, esta historia triste, pero una historia de amor a la vez, a Teresa la mantuvo viva. Su marido hacía cosas preciosas, como pasear por delante de la cárcel y mandarle estos dibujos de los muebles que estaba haciendo para su hijo, porque él era ebanista, era carpintero, pero también el pasar y pararse delante de una ventana donde él sabía que ella podía verlo, y hacer como que se ataba un zapato y llevar una cunita o llevar una silla o llevar algo para transmitirle a ella esperanza y ilusión. Cuando nació el hijo, bueno, esto veis que está César, aquí presente también, con su padre en una de las comunicaciones, es decir, le permitían sacar al niño y verlo. Si este niño se salvó, si César se salvó, fue porque tuvo la suerte de haber nacido antes de que hicieran la maternidad del Manzanares, donde ahora está saliendo a la luz, aunque es años más tarde. Muchos niños eran declarados muertos y dados en adopción, ¿no? César no sufrió eso porque precisamente cuando él nació estaba vigente todavía el que los niños pudieran permanecer con sus madres 3 años y medio. La decisión de Teresa fue muy dura. Tuvo que decidir si se quedaba con el niño o lo enviaba a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanas, porque su marido, Florencio, en ese momento, Florín, estaba haciendo la mili, o sea que no podía tampoco pasar, por favor. Por amistad, porque el que llevaba a la cárcel y porque una de sus amigas estaba en administración, consiguieron que saliera destinada a un penal que les pareció el menos malo porque tenía playa. Ese penal, sí, es Saturrarán. Y la vida es así, los avatares de la vida y las contradicciones de los seres humanos hicieron que este lugar, que como veis tiene una serie de edificaciones un tanto nobles, había sido uno de los balnearios más prestigiosos de la zona en los años 20. Y luego pues había entrado en decadencia por competencia con unos centros más innovadores, y ahora se convierte, por los franquistas lo convierten en una prisión para reeducar republicanas. Una prisión muy dura, regentada por monjas. Aquí veis un montón de estas, un día de playa, ¿no? Con las monjas, las cuidadoras, las guardianas, las guardianas y demás, en el que la apariencia es bastante pacífica, ¿verdad? Es que conviven en paz. Todas estas fotos las tenía Teresa, dedicadas por detrás, enviadas por alguna amiga, o en fin, ahí hay distintas. Ahí tenéis las monjas estas, en fin, que como César contó, mercedarias, tenían algunas corazón poco puro, y ahí tenéis a César, que fue la ilusión y la que yo creo que le mantuvo viva
durante todo este tiempo, aunque sobrevivir en la cárcel era muy difícil. Y como él ha comentado, gracias a que los pescadores y las familias de ese pueblo de Saturrarán les ayudaban y les enviaban comida y leche, y especialmente la familia que Teresa dice de Ondarroa, a la que César considera como su segunda familia, y yo creo que Florencio también, le salvaron la vida en realidad, con esos paquetes que les permitieron sobrevivir. Bueno, César simpático, granujilla, precioso entonces. Aunque os podéis imaginar, porque todos conocéis estas historias de cárceles de mujeres donde había que romper su resistencia y romper con sus ideas, sin embargo, insisto que la relación entre esta pareja, la relación y el cariño que se profesan pese a todo esto, la generosidad con la que estas mujeres ayudan unas a otras. Por ejemplo, Teresa daba de mamar al hijo de otra presa que no tenía leche suficiente y se turnaba con otra amiga para darle de mamar. Todo esto hizo que en unas circunstancias tan difíciles, sin embargo, se pudiera vivir con mucha dignidad. Por supuesto, la idea de las instrucciones carcelarias de aquellos años era someter a estas rojas, minar su moral y sobre todo reeducarlas obligándolas a participar de actividades religiosas, a estudiar los principios fundamentales del movimiento y bueno, a someterlas. Y una de las formas de resistencia que utilizaron estas mujeres, que a mí me ha impresionado mucho, para mantenerse dignas, es no desfallecer nunca, ir siempre lo más decorosamente vestidas. Veis que no tienen uniforme, en aquellos años todavía no había un uniforme en las cárceles, y fijaros cómo las vemos a todas muy decentemente vestidas, aunque luego llevaran la combinación rota, las bragas recosidas, aunque no tuvieran otra ropa, y aunque las normas de la cárcel eran que no podían ir elegantes, digamos, a ir femeninas, siempre hay un toque de un cuello blanco, unos pequeños pendientes, un lazo en el pelo, algo que indica la feminidad de estas mujeres, que por encima de todo se ayudan unas a otras para no desfallecer, para no rendirse nunca. Bueno, Teresa, se me ha ido el círculo, está ahí abrazada. ¿Qué las mantiene vivas en realidad? A Teresa, su hijo, su amor y sobre todo las cartas. Las cartas, que eran estas pequeñas tarjetas que son pequeñísimas, en las que solo se podía escribir de un lado, que además veis que pone censura, en las que no se podía hablar más que de cosas cotidianas, pero sí se podía hablar de cariño y de amor. Bien, bueno, si leéis el libro veréis pues toda la historia, cómo transcurrió, cómo cuando el niño cumple 3 años y medio tiene que salir de la cárcel, y ella le dedica a su marido esa frase tan bonita que le dice que me separo de él para que tú seas, dentro de lo posible, más feliz. Él estaba todavía en la mili, pero los fines de semana podía disfrutar del niño, y la verdad es que le ayudó mucho a soportar el tener que trabajar a destajo para mantener a 7 personas, a su mujer en la cárcel, a sus suegros, a las dos hermanas de su mujer, es decir, una situación un tanto difícil. Teresa, a partir de ese momento, pudo dedicarse a algo que se introduce en las cárceles de mujeres, y es la redención de penas por trabajo. Ahí tenéis la cartilla de redención que ella tiene, y esa cartilla va contabilizando los trabajos que hacían para distintas empresas, aunque las presas también hacían trabajos para vender, para otras personas y para su propia familia. Esta es una portada, digamos, trabajada por Teresa, preciosa, que tiene César.
que me enseñó y la fotografiamos, donde pone las dos fechas más importantes de su vida, que es el día de su boda y el día del nacimiento de su hijo. La lucha por la libertad fue permanente. Ella siempre luchó desde el principio, nunca se creyó que la condena iba a ser de 30 años y los iba a cumplir, siempre luchó por el indulto y consiguió que su madre y su familia luchara por él. Esa lucha constante dio sus frutos y 7 años más tarde consiguió ese indulto que la excarceló. Hace un calor que me voy a dar un poco de prisa. Mientras ella sale, su marido es encarcelado porque le acusan de ayudar al maquis en Guadalajara. Entonces ella vivió la otra cara de la moneda, el tener que ser mujer de un preso y actuar como tal, es decir, reunirse, la solidaridad con otras familias, el apoyarse en otros, el ir a la cárcel a dar ánimo, todo eso que habían hecho con ella, ahora ella lo tiene que hacer. Otro aprendizaje más en su vida. Lo sueltan muy pronto, a Florín está solamente unos pocos meses, y aunque él dice esa frase tan terrible de que estos 7 años han deshecho nuestra vida y nuestra juventud, y todo por tener un lema, la honradez, y por misión en la vida ser justos, sin embargo, yo creo que a Teresa y a él mismo la cárcel les fortaleció también en su amor, y él se replegó a la vida privada, pero ella siguió siempre, mientras pudo, de una manera callada, pero cuando durante la transición, ya de una manera más pública, volvió a militar, volvió al activismo político en el Partido Comunista. Aquí la tenéis en un acto del PC, en una fiesta con su íntimo amigo Tuñón de Lara, que conoció a través de su mujer, que estaba en Saturrarán atendiendo a la madre, que era presa, compañera suya. Bueno, como veis, otro acto con Santiago Carrillo, es decir, una mujer que toda la vida va a luchar sin descanso, pese a todo lo que vivió, por su libertad. Por eso me parece que esta historia que os he querido decir, que es también de amor y de generosidad, también es una historia que nos puede enseñar mucho a nosotros en este momento, porque es un ejemplo de que se puede vivir en las circunstancias más adversas y no perder nunca la dignidad, como dice ella, lo que tengo es mucha dignidad, no desfallecer, nosotros no podemos permitirnos desfallecer, ser fuertes y animosos y sobre todo pacientes, esperar, saber esperar, luchar, eso sí, por la libertad y sobre todo tener esperanza de que se puede conseguir volver a ser felices. Me parece que este mensaje de dignidad y de esperanza puede ser también para nosotros un mensaje para aplicar en nuestra propia vida y en nuestras circunstancias actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Feliciano Páez nos va a decir unas poesías. Se nota que está bien la ventana. Buenas tardes, Florencio y Victoria, que también encarnan la lealtad filial y la función social del historiador, respectivamente, pues me han hecho el honor de pedirme que concluya este acto leyendo algún texto literario. Antes se dijo que iba a leer unas poesías, no se preocupen, no son mías, son poemas que ustedes seguramente conocen bien. Yo he escogido 3, voy a leerlos incluso fragmentariamente en algún caso, será breve, y he escogido 3 que entiendo que tienen algo que ver con la personalidad y con la trayectoria de Teresa Alonso Otero. El primero de ellos es un poema que Miguel Hernández dedicó a una mujer que muy probablemente conoció, Teresa Alonso, y que
que combatió en la defensa de Madrid, que fue herida, es el poema Rosario Dinamitera, que dice, como seguramente saben: Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa enfurecida, Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano, porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. El segundo texto que les leo es un texto del mismo autor, de Miguel Hernández, en un contexto que también conoció Teresa, que es el de la cárcel, y que expresa la voluntad de seguir, como nos ha explicado tan elocuentemente Victoria, de seguir conservando los sentimientos y el afán de libertad en circunstancias terribles como son las de la cárcel. De los múltiples ejemplos que se podrían traer a colación de la obra de Miguel Hernández, he elegido unos fragmentos del poema Antes del odio, que forma parte del ciclo de cancionero y romancero de ausencias. Leo unos fragmentos que son los siguientes. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión. En tus brazos, donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Y el tercero de los textos es un poema de una mujer, de Ángela Figuera, un poema escrito ya en pleno franquismo, que se titula No quiero, y que describe con emocionante sencillez las cosas que algunas personas, muchas personas de este país, mujeres y hombres, rechazaron. Y bueno, a través de ese rechazo conquistaron algunas y otras, evidentemente, pues están todavía por conquistar. El poema de Ángela Figuera dice: no quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro.
No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Feliciano, muchas gracias. Bueno, yo creo que estando en junio, a final de curso, la sección de educación del Ateneo tiene que estar muy satisfecha, y se lo diremos, por el acto que estamos realizando y por tanta gente que habéis acudido en este día de calor. Como siempre, abrimos un turno de palabra. En esta casa, la actuación de la mesa y de la sala siempre está unida y siempre estamos aprendiendo unos, nosotros y vosotros. Muchas gracias. Cogemos palabra. Gracias. A ella. Sí. Yo, como mujer republicana que soy, quiero agradecer y felicitar a los 3 hermanos por la madre que han tenido. Que envidio que no viví en ese tiempo, obviamente, pero a las que estoy muy agradecida. ¿No os animáis? ¿Nos quieres decir algo más? Victoria, Florencio, a ver, para ir animando la sala. Bueno, he abierto la ventana. Sí, me ha gustado mucho un comentario que ha hecho Victoria al presentar al sujeto a Teresa, perdón. Cuando has hecho la consideración de que con la República y sobre todo con el alzamiento después del 18 de julio, las nuevas mujeres, producto de la transformación del país durante la República, salen de un territorio oscuro y desconocido y se incorporan activísimamente en igualdad de condiciones y de sentimientos y de participación a ese ejército con los milicianos trabajando, etc. Qué diferente la situación que se vivió inmediatamente después, ¿no? A partir del 39, en que la mujer no es que fuera visible, es que se hunde en una no condición de mujer, de persona, ¿no? Y la representación que tenemos de las mujeres, sobre todo en la década de los 40, es que es la antítesis, ¿no? Es el versus de la mujer republicana, de la mujer comprometida o de la mujer que gozó de las libertades que la República le proporcionó, ¿no? Esa consideración que has hecho me ha parecido muy atinada y muy dolorosa en comparación con lo que vino después, ¿no? Sí, pero te diré que mujeres como Teresa no se amilanan por nada. Teresa, cuando salió de la cárcel, la Guardia Civil iba cada 15 días a preguntar a los vecinos cuál era su comportamiento y a indagar cómo se comportaba. Y Teresa, pese a todos esos nuevos valores que el franquismo trae consigo, ella se mantuvo fiel a los suyos. E incluso, bueno, consiguió cosas increíbles en la educación de sus hijos y siempre se mantuvo firme y sobre todo como su carácter, como ellos me han comentado, porque eso no lo he leído en ningún sitio, era muy abierto, muy generoso y muy de colaborar, todo el mundo la quería.
Entonces nadie tenía que decir nada, aunque ella se comportara de una manera diferente en muchos casos. Gracias. Yo creo que muchas personas Gracias, gracias. Hemos visto retratados a nuestros padres en estos documentos. Muchas gracias. ¿Hay alguna palabra más? ¿No? Bueno, pues yo os agradezco mucho que estéis aquí, la sección de educación del Ateneo también, y si me permitís, os quiero invitar mañana, como a Mesde, a la calle, a la Universidad de San Bernardo, a la Biblioteca Histórica de Valdecilla, noviciado 3, donde a Mesde va a presentar la ruta del Wolframio. Si tenéis tiempo y podéis acudir, es un documental que creo que os puede interesar también. Muchísimas gracias, seguimos viéndonos. Perdón, a las 6:30. 6:30. Ahora vamos a tomar una cerveza. ¿Dónde? Al bar. ¿Pero a cuál de ellos? ¿Abajo? Claro. Bueno, y los libros, si a alguno le interesa el libro, pues fuera de aquí. Sí, el libro, si a alguien le interesa, lo pueden conseguir en la calle Batalla de Belchite, número 15, que es la sede de la Fundación Domingo Malagón. También tenemos página web, que es Fundación Domingo Malagón, lo tengo que buscar hoy, sale y hay un teléfono de contacto donde podéis conseguirlo. Sí, Batalla de Belchite, número 15. Es la sede. Sí, son 10 euros. Fuera en la calle, sí. Vale, y si no en la página web hay un teléfono de contacto y se les puede facilitar donde podéis conseguirlo que no sea allí. Muchísimas gracias.